En tu conexión matinal, ¿cuándo son, señor director? Las 10:08 de la mañana de este 27 de julio. Estamos junto a Paola Vidal, nuestra querida abogada, que en esta oportunidad, fíjese que cuando ayer preparábamos el tema para poder tratar, le digo, mira Paola, han habido tantos robos en este último tiempo en diferentes servicios públicos que tratemos el caso de los robos, no de los servicios públicos de manera directa, pero cómo se debe actuar frente a un robo. ¿Cómo estás, Paola, querida? Bien, Karim, gracias. Un gusto saludarte y a todos los que nos están viendo hoy día. Paola, parece que hoy día coincidimos un poquito en el color de ropa. Ay, sí, yo ando de poco, lavanda. ¿no? Tú viniste de lavanda. Sí, dicen que la lavanda es relajante. Sí, pero sabes que sí lo es. El olorcito a lavanda, o jabón de lavanda, a la flor de lavanda, sí tiene una tendencia a que te relajes. Entonces, para que todos nos escuchen relajados, porque el tema de hoy día es estresante, los robos Es siempre lo bastante son. estresante. Paola, a ver, primero comentemos un poco esto de los robos que han habido en servicios públicos, que son Ministerio de Desarrollo Social. Tú me los nombraste, los otros ministerios recién. Ah, sí, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el de las culturas, ¿cierto? El de las culturas. Y el de bienes nacionales. Y el de bienes nacionales. ¿Te acuerdas que también hubo un robo en verano, parece, en el Ministerio de Defensa? Hubo algo, hubo un hackeo. Aeropuerto, Sí, o sea, en el último sí. tiempo, sí, se ha incrementado. En los servicios públicos es llamativo porque en general no eran objeto de este tipo de delitos. En general estábamos, entre comillas, digamos, yo creo que uno nunca se puede acostumbrar ni naturalizar, ¿cierto? Ni la violencia, No. ni el maltrato, Ni un robo. ni ningún tipo de delito, los robos tampoco. Así es. Pero Oye, estábamos más Paola, acostumbrados al portonazo, Ah, claro. a escuchar, digamos, a ese pero tipo también, y lo comentábamos en algún momento en la mañana junto a Giancarlo Santangelo y a Catalina, que tal vez también puede ser un tema de agenda noticiosa. Cosas que pueden haber pasado y la prensa ve que esto vende y comienza a mostrar todos los casos y a buscar todos los casos. Porque no sé si ustedes se dan cuenta, o tú, Paola, yo sé que no es tu tema exactamente, pero te diste cuenta que de un minuto a otro, las semanas anteriores era caso convenio, y todos los días se descubría otro. Siguen descubriéndose, pero Sí, ya no está en el vinculaciones. primer top de las noticias. Sí. Pasó a estar en el primer top el tema de los robos en los ministerios. Sí, Entonces uno así dice, como prensa, ¿será que como prensa misma estamos nosotros levantando otro tema país? ¿O será que realmente desde alguna entidad gubernamental están levantando otro tema para tapar este otro? Son un montón de cosas, de teorías conspirativas, comunicacionales, las que pueden estar en el medio. Es una posibilidad como tantas, digamos, o la otra, que sería también bien complejo, que efectivamente fuera un delito que se puso de moda, digamos. Claro. Y que quizá los infractores de ley, como prefiero decir yo en realidad, hayan descubierto alguna vulnerabilidad dentro del sistema de vigilancia o de seguridad de los servicios públicos en general. Se me olvidó mencionar, y aprovecho de mandar un saludo a todos los colegas de las corporaciones de asistencia judicial, que como sabemos prestan asesoría judicial gratuita. También robaron una. Sí, ayer robaron computadores en 2 consultorios y eso se me había olvidado mencionarlo. Por eso decía, quizá también pueda ser Imagínense. el hecho de que hayan visualizado una debilidad en la seguridad, porque no todos los servicios públicos tienen la posibilidad a lo mejor de externalizar el servicio de seguridad con guardias de seguridad que estén permanentemente custodiando el ingreso, y se hayan dado cuenta que es una debilidad, que es una posibilidad, porque Así igual es. implica pagar en el fondo y hacen un gran daño en realidad. Yo creo que, por ejemplo, el robo de las corporaciones le hacen un daño finalmente al usuario que se Por atiende supuesto ahí, que sí, porque si el hay usuario es el que información. termina perjudicado. Sí, porque además hay información sensible muchas veces de casos Claro. de diferente naturaleza, y eso es complejo que tengan acceso a esa información. Entonces tiene varias aristas delicadas el tema de este delito a los servicios públicos en particular, por la ley de protección de datos también. Así es. Aunque, por ejemplo, hoy día lo decíamos, te repito, en la mañana con Giancarlo, que justamente robaron unos computadores de Mejor Niñez, y los de Mejor Niñez salieron a decir, primero, que el robo había sido el 15 de julio y se dio a conocer recién el 26 de julio, o sea, ayer, por eso lo teníamos en las noticias de hoy. Pero al mismo tiempo dijeron, sí, pero los computadores que se robaron a 2 funcionarios que estaban en un cowork no tenían mayor información. No tenían información relevante, que Giancarlo decía, ¿y qué estaban ahí jugando?
Sí, en realidad, bueno, yo creo que también es una declaración que se hace para no entrar en polémica y para ponerse, como decimos en buen chileno, el parche antes de la herida. Claro, puede ser. Paola, a ver, entremos en tu materia de manera ya más directa. ¿Cuál es la diferencia entre un robo y un hurto? Va a estar dado por la violencia que ejerce el infractor en este caso. Ya. Cuando hablamos de robo siempre vamos a hablar de un acto violento y siempre cuando hablamos de robo tenemos que pensar inmediatamente en cosas muebles. ¿Ya? Que por supuesto no son el dueño, la persona, sino que es alguien que no es el dueño, lo toma por la fuerza ese bien mueble para darle un uso en el fondo económico, digamos, para receptarlo, que es la otra parte del delito. Perfecto. Porque mueble es algo movible, por si acaso, sí. No es un mueble de ornamentación de casa. Algo solamente movible, sí. Nuestro Código Civil señala en el fondo. Es mueble como el otro que no se mueve sin mueble. Bienes muebles, inmuebles y semovientes. Ya. Hablando hoy día del Día del Perrito Callejero, que también recomiendo siempre la adopción, son lo más tiernos que hay. Nuestra legislación todavía tiene considerado nuestros animales, salvo por la ley Cholito, que es la única que se refiere a los animales de compañía como semovientes, porque se mueven a sí mismos, digamos. Yo creo que hay que avanzar un poquito en la legislación en relación a la protección de nuestros peluditos queridos. Pero eso a propósito de las categorizaciones que hace el Código Civil de los muebles. Entonces, muebles, toda cosa que yo puedo mover en el fondo, trasladar una mesa, en fin. También lo son las joyas, también lo son los computadores, las cajas fuertes, todo lo que en el fondo no está arraigado al suelo. Porque, entre paréntesis, los inmuebles son las tierras y minas o pertenencias mineras para el Código Civil. Un edificio, en el fondo, es un inmueble por adhesión. No es que su naturaleza misma sea de inmueble, sino que porque los ladrillos, el cemento, todo lo que construye, lo puedes mover. Pero cuando adhiere a la tierra, se transforma en un inmueble por adhesión. Pero volviendo al tema del robo, en el fondo, siempre se tiene que pensar, cuando dice robo, pensaba en un acto violento. Se ejerce violencia sobre la persona para quitarle este bien mueble, ¿cierto? Que es de su pertenencia o de su posesión, para, en el fondo, darle un uso diferente al que le dé a su dueño. Pensamos y el hurto no implica la violencia. No, el hurto implica si llevarme esto cuando no estáis mirando. Claro, es como la ocasión hace el ladrón, como dice el dicho, el adagio chileno, ¿cierto? Alguien en el fondo está con la cartera abierta, no se fijó, y viene la persona y dice, hay un celular acá. O hay unos billetes, o lo que es una joya, no sé qué. Y lo sacas sin necesidad de tironearle la cartera, ni hacer ningún otro acto de violencia física sobre la persona para obtener este bien. Entonces, lo primero que pensamos al tiro en esa distinción, que es bien importante. Una es con importante violencia. Para las penas. Oye, a ver, entonces, espérate, si en los ministerios, por ejemplo, que se ha robado, es como que no me di cuenta, el guardia no supo, vas a hacer un hurto. Podría ser perfectamente categorizado, porque no hubo violencia, sino que hubo una preparación previa, ¿cierto? Donde la gente se hace pasar por una persona distinta. Pero no se enfrentó nadie con nadie. No, perfectamente Paola, podríamos categorizarlo. Ahora, por el avalúo del bien podríamos categorizarlo, pero en estricto rigor y químicamente puro, el delito de robo lleva con una connotación de violencia, digamos. Ok, entonces sería correcto decir que el hurto tiene menos pena que el robo. Sí, así es, justamente porque por eso es importante la distinción, porque la categorización en cuanto a las penas van de mínimo a medio y no de medio a máximo, en el fondo. Perfecto. ¿Qué debe hacerse, Paola, en este caso? Centrémonos en lo que es un robo. Me robaron, no sé, el celular en la calle, pasó un tipo, me golpeó, me tira al suelo, me quita el celular, billetera. ¿Qué hago? La verdad es que la gente, yo sé que es bien reticente, en general todos somos reticentes a hacer la denuncia, ¿cierto? Porque en el fondo dicen, no, con las denuncias no pasa nada, no se busca nada, pero en el fondo es súper importante por dos razones que usted haga la denuncia. A ver. Lo primero es por la estadística, siempre es importante la información. Porque en el fondo, cuando se va a planificar en un gobierno, ¿no es cierto?, cuánto vamos a destinar a seguridad, tenemos que saber en el fondo los tipos de delitos para afrontarlo en el fondo, para darle además a las policías, ¿cierto?, las herramientas, el tiempo, la capacitación para abordar ese tipo de delitos, porque si estamos ciegos como gobierno, ¿cierto?, frente a un tipo de delito, no capacitamos, ¿cierto?, a las policías para, en el fondo, la prevención. Claro. Para tomar una decisión de política pública. Absolutamente. En seguridad. Entonces, primero por eso, aunque es un fastidio, uno dice muchas veces ir a hacer el trámite, usted puede ir, señora, a Carabineros de Chile a hacer la denuncia, ¿cierto? Puede ir a la Fiscalía
o puede ir también a la PDI. Ya, cualquiera de los tres. Cualquiera de las tres instituciones a decir, ¿sabe qué? Yo acabo de sufrir, en el fondo, un robo, en fin, porque además algo bien interesante hoy día, que los municipios están muy activos en eso y hay que agradecerlo, que parte de la seguridad ha sido agenda de los alcaldes. También. Entonces hay muchas cámaras de vigilancia que se toma en el fondo esta imagen que sirve en el fondo en el tribunal cuando se formaliza en el fondo, primero para buscar a las personas en cuestión, ¿cierto? A los infractores, y segundo sirve como medio de prueba que uno a veces no tiene, porque la gente que vio lo que pasó no va a ir a testificar porque yo no me preocupo de lo que me pasó, ¿cierto? Y no me pongo a buscar testigos en la calle, señor, ¿usted puede testificar en un juicio eventual de que me robaron? No pasa eso. Entonces las cámaras son un medio de prueba importante para Perfecto. esto. Ahora, esto normalmente pasa porque tal vez uno dice, no quiero denunciar, total fue un celular. O total fue algo pequeño, digamos. No es que me robaron mucho más que eso. Pero hay celulares muy caros. Sí, hay celulares muy caros, pero me refiero a que no piensas que lo van a recuperar el celular. Pero se ha recuperado. Oye, sí, pero es básicamente para lo que decíamos recién, el tema de las estadísticas, poder tomar buenas decisiones en políticas públicas en materia de seguridad. Sí. Pero la gente siempre tiene la tendencia de decir, ¿sabes qué? No voy a recuperar el celular. Entonces tú dices, no, sí hay veces que se recupera. Sí, se recupera, pero, a ver, yo siempre recurro para ser más práctica en la explicación a los dichos chilenos, que hay montones y son súper en el fondo gráficos. ¿A los qué? A los dichos chilenos, que son muy aclaradores. Entonces, señor, señora, no hay peor diligencia que la que no se hace. Entonces, en el fondo, ¿cuánto usted va a destinar de su tiempo? Media hora, 20 minutos que la puede destinar en su celular. Seamos optimistas, una hora puede estar. Pero en el fondo es importante que lo haga porque efectivamente, además usted puede, además de hacer la denuncia en las policías, esto va a ir a dar una carpeta a la fiscalía, ¿cierto? Y además usted, si quiere efectivamente apoyar la labor del fiscal, muchas veces puede interponer una querella y así ocurre la intervención del juez de garantía. Que es muy importante porque a veces la fiscalía puede investigar en el fondo, pero si no tiene el apoyo del querellante, en el fondo no va a haber la intervención del juez, que va a usted poder gestionar, pedir pruebas, estar al tanto de la carpeta investigativa y va a poder tener información, sobre todo cuando son bienes en el fondo como vehículos motorizados o a lo mejor un celular de alta gama o a lo mejor puede ser incluso una joya, algo que tiene un valor de afectación para usted, que usted quiere recuperarlo. Y se puede hacer esta pesquisa de alguna manera porque quien roba en el fondo, ¿cierto? El infractor de ley no roba para quedarse con el celular muchas veces, sino para venderlo a otro que es el receptador, ¿cierto? Que es el otro, el que lo lleva a distintos lugares, ¿cierto? Para ser vendido o por pieza o como sea. Ok, Paola, ahora cuando alguien es víctima de esto, ¿a quién se llama? ¿A Carabineros o a la PDI? ¿Cómo decido? Usted, en realidad, los tres tienen para efectos prácticos en el fondo, ya sea la PDI o ya sea Carabineros de Chile, es lo mismo, porque usted va a hacer la denuncia por un delito de acción pública, por eso pasa a la fiscalía. Porque los delitos se dividen en de acción pública, privada y mixta. El robo como tal es de acción pública, por lo tanto, la fiscalía va a abrir una carpetita investigativa, ¿cierto?, en relación al robo que usted sufrió. Es importante que usted haga la denuncia por eso. Ok. Por otro lado, Paola, ¿cuál es la diferencia en materia de qué hago como víctima? Si es que el robo es físico en el mundo que estamos viviendo normal o es virtual. Hay diferencias entre que alguien me saque la billetera y me robe, no sé, 100,000 pesos, a que alguien me saque de la cuenta del banco 100,000 pesos. ¿Cómo se enfrenta? Sí, ahí en el fondo podríamos hablar de otras figuras, porque el robo como tal, el hurto y otras figuras por el estilo caen en el Código Penal, que aquí lo ando trayendo, ¿cierto?, dentro de los delitos contra la propiedad. ¿Cierto? Y hay otros que son delitos contra la vida, ¿cierto?, contra la familia. Nuestro código es bien didáctico, pese a que es muy antiguo. Es bien didáctico en ese sentido, categoriza. Y esto quizás si a mí de mi cuenta corriente, si a través de una transacción me sacan plata, en el fondo no es físico, es todo a través de la virtualidad. Yo podría hablar a lo mejor de una apropiación indebida, podría hablar de una estafa, podría hablar de otras figuras, pero quizás de robo como tal no, porque no había
la violencia, que era lo que hablábamos originalmente. Cuando yo pienso siempre en violencia, en un robo, ¿cierto? Ya. Y en un hurto, en la oportunidad de un bien material, ¿cierto? Acá en realidad es una inmaterialidad, hablando en temas prácticos, porque no hubo lo concreto, no fueron los 100.000 pesos en dinero efectivo, en billetes, digamos, sino que fue una transacción, ¿cierto? A través de una plataforma, por lo tanto, fue virtual, no hubo nada material concreto. Okay. Entonces no se cumpliría la hipótesis para categorizarlo como un robo. Ok, Paola, no se cumpliría eso, pero igual me sacaron una cantidad, digamos. ¿Dónde denuncia? ¿Cuál es el eslabón a seguir en ese aspecto? Es bien interesante porque aquí lo primero siempre que uno tiene que hacer es ir a la institución bancaria o en el fondo crediticio, porque hay el retail, ¿cierto? Tenemos algunas empresas del retail que también tienen financieras, tienen bancos, ¿cierto? Lo sabemos. Entonces, lo primero es ir y, aparte de hacer la denuncia como tal a carabineros, policía, ¿cierto? Ir a la institución bancaria y decirle, mire, en el fondo su seguridad, señor banco, no está funcionando porque mi cuenta fue o hackeada o fue vulnerada a las medidas de seguridad. A propósito de una ley que era, porque antes uno era el que tenía la responsabilidad de alguna manera o tenía que probar ante un juez que había sido en el fondo vulnerada su cuenta corriente o en el fondo la cuenta corriente en general, o mi tarjeta de crédito, un avance, cualquiera de estas figuras. Hoy día la ley en el fondo parte de la premisa que quien tiene que custodiar lo que yo tengo en mi tarjeta o en mi cuenta corriente es la institución. Por lo tanto, por lo tanto me interesa. ¿Tiene que responder? Tiene que responder. Sí, absolutamente. Ya, ¿y qué pasa si finalmente la que se equivocó o te robó fue la empresa, fue el mismo banco? El mismo banco, me equivoqué en un cero. Sí, y en vez pero de yo depositarte $1.000.000, te deposité 100.000. Y cualquier tontera. Como normalmente los bancos responden. Y denunciar es importante, además, a la institución para que se haga una investigación interna y también externa desde la Fiscalía. ¿Qué pasó con esto? Pero ¿hacia dónde me dirijo? Es importante acá porque la PDI tiene una unidad particular de cibercrimen. Ya. Y eso es bien importante porque esta categoría podría perfectamente caer en un cibercrimen, ¿cierto? No es tan solo la FUNA y todo lo que conocemos como cibercrimen u otras figuras, sino que también estas pueden perfectamente en el fondo hacer la denuncia a esta unidad en particular que investigue. Ok, Paola, dentro de este tipo de situaciones, ¿calza lo que es me están cobrando de más? No. Me están cobrando de más, es un cobro indebido. Es un cobro indebido. Sí, esto no se denuncia en PDI, en cibercrimen. No, yo puedo demandarlo. Siempre los cobros indebidos yo puedo demandarlo en los tribunales civiles, ¿cierto? Va a depender de la materia, pero yo puedo primero siempre ir a la institución bancaria y decirle, representarle, mire, me cobraron un seguro o me contrataron un seguro que yo no contraté, ¿cierto? Lo primero es ir a la institución en estos casos puntuales. A conversarlo con la misma institución que te cobra. Con la misma institución. Si Luego, ¿no te resulta? Puede estar CERNAC, puede estar la superintendencia, ¿cierto? Que fiscaliza a las instituciones financieras. Tenemos varias instituciones ahí donde... Usted va a la institución, dice yo no contraté el seguro, déjese de cobrarme y devuelva lo que me cobró, que no lo contraté. Sí. Luego, si no te hacen caso, puede ir a CERNAC, puede ir a la superintendencia de lo que corresponda. Así es. Y cuarta opción... Sí, y importante, claro, los tribunales. Pero siempre dejemos los tribunales para el final porque sabemos que ahí es un proceso, ¿cierto? Una demanda. Sabemos que además los tiempos de los tribunales son distintos a lo mejor al tema administrativo que podemos acelerar en CERNAC o en la propia denuncia que se puede hacer ante la institución. Y bloquee inmediatamente, este es un dato, porque hoy día hubo un tiempo también que salió mucho en las noticias este tema de que le llamaban pitanzas telefónicas, donde llamaba un personaje haciéndose pasar por un ejecutivo de tu propio banco que te decían, oiga, le trataron de hackear su cuenta corriente, deme su clave para bloquear en el fondo su cuenta, y era un individuo que te estaba haciendo en el fondo caer en un delito. Tú le dabas la clave y el sujeto te sacaba todo lo que había en la cuenta o en la tarjeta. Entonces es importante en el fondo inmediatamente, si usted tiene duda de si le cobraron algo, hay un cobro indebido dentro de su tarjeta de crédito, dentro de su cuenta, usted puede bloquearla por 24 horas, trate de en el fondo proteger también a usted, ser activo en eso y proteger sus propios bienes. Ok, Paola, ahora, hay diferencias entre cuando me roban, hablemos de una institución bancaria, hablemos de todo en la cuenta, en el computador. Hay diferencias entre cuando me roban dinero a cuando no me roban dinero, pero me roban información. Saben quién soy, dónde vivo. Digamos, no sé si se puede decir robar cuando alguien se entera de todo lo tuyo.
¿Eso es robar? ¿Eso es hurtar? No, porque volvemos a la definición que por ley, ¿cierto?, tenemos de lo que es robo, de lo que es hurto. Ya. Pero hay una ley especial que es bien importante y podemos hablar de ella en algún momento, porque es bien interesante saber que hoy día nuestros datos sensibles están protegidos y hay una norma. Incluso tribunales que antes, salvo causas muy específicas que eran de uso público, uno sabía el RIT, ¿cierto? Y uno tecleaba el RIT y podía saber en el fondo quién había demandado, cómo, cuándo, a quién. Hoy día no. Los tribunales también están aplicando esta ley de protección de datos y ya no basta solo con tener el RIT de una causa para saberla, sino que tú tienes que tener patrocinio y poder en ella para poder investigar. Ya. Entonces, nuestros datos hoy día están protegidos por una ley y es muy interesante que usted lo sepa. Por lo tanto, hay acciones en el fondo que usted puede ejercer en contra de las instituciones si es que sus datos, y usted no lo ha autorizado, están siendo en el fondo ventilados. Antes se usaba mucho la venta como de bases de datos, hoy día está prohibido y es un delito. Ok, ¿qué pasa si a un banco le roban una base de datos en la que voy yo? Ahí cambia porque la institución bancaria ha sido víctima a su vez de un delito, ¿cierto? Ya. Pero algo pasó, ¿cierto? Que su seguridad, porque en el fondo yo cuando le entrego mi dinero, ¿cierto? Y mis datos y toda una institución bancaria está obligada a custodiarla. Ya. Está obligada a custodiar aquello por ley. Entonces, en el fondo, si no lo hace, también es responsable de que su sistema, en el fondo su cortafuego, en el caso sea más potente, más claro, efectivo. sea potente, efectivo, en el caso de, estamos hablando directamente de inteligencia artificial, ahí estamos hablando de temas computacionales, sabrán quiénes son expertos en la materia. Hay en el fondo antivirus, hay un montón hoy día de software que protegen y monitorean permanentemente qué está pasando. Y las instituciones están obligadas a tener esa seguridad para custodiar mis datos y, por supuesto, mi dinero, que está depositada mi confianza ahí en ese lugar, además. Ok, Paola, entonces, de acuerdo a todo esto que dijiste, los pasos serían: si me robaron, me hurtaron, me hackearon, cualquiera de las opciones, ir a la policía necesaria. Usted decide si es Carabineros o si es PDI. Lo que acaba de decir Paola, que PDI tiene una sección bastante más especializada en lo que es cibernético. Luego de eso, usted también puede hablar con la institución. Luego de eso usted va a tener que hacer un juicio, va a tener que ir a un juicio y ahí se tiene que ver. Si usted toma la decisión o si no responde a la institución, usted puede demandar, también hay una acción. Ahora, ¿qué pasa, Paola, si tú eres el inculpado? Si dicen Juanito Pérez me robó y tú eres Juanito Pérez, ¿cómo lo enfrentas? Sí, primero, si dicen que yo soy en el fondo infractor de ley, ¿cierto? Harán la denuncia pertinente y ahí lo miramos desde el otro lado. El que es imputado tendrá que haber un control de detención. Si es que en el fondo hay una orden que se ha emitido en mi contra, habrá que hacer el proceso que hemos hablado tantas veces, ¿cierto? Ante el juez de garantía. Claro. Primero, previamente, si las policías me toman detenido, no me pueden tener detenido eternamente, tiene que pasar el control de detención, ¿cierto? Me informarán, como lo hemos hablado, el tribunal en su minuto me dirá porque es que estoy siendo investigado por el delito de robo, por el delito de hurto, ¿cierto? Tendré derecho a un defensor. También los infractores de ley tienen garantías y hemos hablado de ellas. Dentro de esas, tener un defensor público. Eso te iba a decir. Y cualquier delito, cualquier persona imputada tendría derecho a este defensor penal público. Sí, si opta por él, ahora siempre le van a preguntar si quiere el defensor o quiere optar por su abogado particular, digamos. Pero siempre se puede decidir. Siempre se puede decidir. Pero está la opción que es súper importante saber que si yo no tengo medios para, en el fondo, ser defendido, está el Estado que me lo proporciona. Paola, aclárame una cosa. A ti no te detienen por delitos civiles, ¿no? Es que civiles... ¿Se convierte en penal si es necesario detenerte? Si es un delito, siempre va a ser, en el fondo, penal. Vamos a estar moviéndonos dentro del ámbito penal. En el otro caso, podríamos hablar de estafa, dolo, de otras cosas. Pero podríamos hablar de dolo porque el dolo civil también existe. Y también existe la culpa civil. Pero estamos dentro del área de la responsabilidad contractual y extracontractual ahí, que también es muy interesante saber cómo nos movemos en el mundo civil. O sea, en el fondo está bien un poco decir, si me están deteniendo por una causa supuestamente civil y me detienen, se convierte en penal. O sea, es penal más bien y puede llevar un ala civil. Perfecto. Paola, entonces, sino que todo esto que explicamos a nuestros televidentes, finalmente, ¿cómo puede hacer el link o el match, no sé tanta palabra en inglés que se usa ahora, para entender lo que pasa en los ministerios y los servicios públicos? ¿Cuál es el camino correcto que debiesen seguir, no sé, desde el ministro Giorgio Jackson hacia abajo? Sí.
en frente a estas situaciones? Primero tendrían que haber hecho la denuncia inmediatamente. Ya. En el momento en que supieron que había ocurrido, en el fondo, lo vamos a catalogar de robo, como hablando en términos genéricos y coloquiales, no siendo tan técnicos, digamos. Me robaron los computadores y la caja fuerte, yo lo primero que tengo que hacer es la denuncia sí o sí, porque la fiscalía, ¿cierto? O ya sea las policías, lo mismo, corre lo mismo. O llamo a Carabineros, o llamo a la PDI, o llamo al fiscal y en el fondo hago la denuncia porque robaron algo que está bajo mi custodia, en el fondo. El ministerio que yo presido, en el fondo, o del que soy el ministro de la cartera, yo estoy obligado a custodiar los bienes de este servicio público que está a mi cargo. Entonces tengo un deber, en el fondo, que es de denunciar para que se investigue, ¿cierto? Y también ahí en la investigación empezaron a pedir, ¿cierto?, las cámaras, lo mismo que hemos hablado, si había cámaras en el momento, tomarle la declaración, ¿cierto?, a los guardias, porque usted, señor guardia, en el fondo, con algo tan simple como una llamada, no se preocupó de verificar efectivamente mayor información, y empieza a tomar declaraciones la fiscalía, empieza a citar a las personas para lograr configurar lo que se llama la teoría del caso. Perfecto. La torpeza que permite un robo es un delito. Si yo, por ejemplo, yo soy el guardia y me engañaron y dije, no me di cuenta, que pensé que era el ministro, cualquier tontera, que el juez lo toma en cuenta como que yo soy parte del delito también. O sea, digamos, a priori no. A priori no, pero ¿se te puede perdonar un delito por estúpido? Qué buena pregunta, Cari. No. El tema es que en este caso seguramente el fiscal, ¿cierto?, va a llamar al guardia en cuestión, que vamos a partir siempre de la buena fe, ¿cierto?, y que él en el fondo lo podríamos a él catalogar como una culpa tan en el fondo grave que se equipara al dolo. Por eso me refería un poquito al tema civil, porque de repente uno dice, pero ¿cómo tanto? ¿Cierto? Claro. Bueno, y esa culpa, en el fondo, esa falta de diligencia que cualquier persona normal, común y corriente, el ciudadano de a pie tendría, esta persona que se supone que está calificada no la tuvo, uno dice, exacto, esto se acerca, ¿cierto?, un poco a la mala fe, al dolo, a la mala intención o a una intención distinta. Porque en el fondo, ¿cómo puedes comprobar si la persona era cómplice o realmente estaba volando bajo? Lo va a hacer el fiscal, porque necesariamente va a llamar a todas estas personas, desvinculadas o no, ¿cierto? Porque lo último que se supo ayer es que se había en el fondo terminado el contrato con la empresa de seguridad, y a su vez la empresa había desvinculado, ¿cierto?, a los guardias de seguridad que habían terminado. Claro, pero en todo caso, convengamos una cosa, lo imposible nadie está obligado, y los guardias de seguridad su contrato debe tener establecida cuáles eran sus obligaciones en el fondo. Y ahí entramos al derecho laboral, que es lo que me mueve, me apasiona mucho más a mí, y saber en el fondo si dentro de las obligaciones del guardia estaba llamar al ministro, llamar a medio mundo, cotejar esto, cotejar lo otro. Porque yo infrinjo una norma, cualquiera esta sea, laboral también, cuando yo tengo un decálogo de obligaciones establecidas puntualmente y yo las infringí, no cuando se supone que tengo que hacerla. No cuando se supone. Pero la lógica te dice, sí, pero la lógica no está en mi contrato. Claro. Perfecto. O sea, ahí habría que equiparar lo que dice el fiscal, lo que dice la investigación, lo que dice la persona. Así es. Lo que dice todo el mundo. ¿Tienen otra forma de ser investigados los robos en servicios públicos? ¿O es la fórmula normal? Tienen una en particular que la voy a mencionar porque es interesante que la gente lo sepa. Se lo escuchamos mucho, un sumario administrativo. Claro. Eso, siempre suena, cuando servicio público, lo primero que dice, ¿cierto? La autoridad a cargo, vamos a iniciar un sumario administrativo. ¿Y en qué consiste esto? En el fondo, en hacer una investigación interna, donde se determina un funcionario público, hablamos la otra vez de las cargas, ¿cierto?, de los funcionarios públicos. El fiscal es aquí quien va a llevar adelante la investigación a la interna, ¿cierto?, de la institución, para saber qué pasó también y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de quienes participaron o no, o quienes tuvieron que estar pendientes y custodios dentro de las obligaciones de un empleado público y no lo hicieron. Ok. Paola, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Que estés muy bien. Te esperamos el próximo jueves, ¿cierto? Si Dios quiere. Perfecto. Nosotros nos vamos a un corte. Sigue aquí junto a nosotros en Tu Conexión Matinal. No se vaya.